Dios les bendiga, hermanos. Vamos hasta Mateo, vámonos, al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Cuando usted oiga que a alguien le dicen fariseo por ahí, en alguna iglesia, acuérdese de que un fariseo representaba la hipocresía en el pueblo de Dios. Bien, Mateo capítulo 15, vamos a leer, solamente vamos a leer un verso, unos dos versos, hermanos. Verso 1 y 2 leamos. Capítulo 15 de Mateo, verso 1 y 2 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan o sea, no cumplen con la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Amén, siéntese. Muchas veces nosotros, fíjese bien, cuando llegamos a cierto estado, llamémosle, en la vida cristiana evangélica, lamentablemente muchas veces nos volvemos fariseos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos ponemos a ver, a observar pero muchas veces el tipo de vida que otros llevan, y olvidando que tenemos que velar en primer lugar por nuestra propia alma. Muchas veces nos quedamos nada más a lo que llamamos nosotros a criticar. La crítica es buena, hay una crítica buena y una mala. Pero muchas veces nos quedamos nada más a examinar lo externo de otros o de otras. Y pocas veces, hermanos, queremos nosotros, o más bien toleramos que otros nos juzguen o critiquen. ¿Sí o no? ¿A alguien aquí le gusta que lo juzguen y lo critiquen? ¿A alguien de ustedes? Muchas veces es lo común, que muchas veces hablamos de otro, ¿verdad?, a espaldas. Y hacemos pedazos a cualquiera a las espaldas. Y vea esto, cuando se nos confronta con aquella persona, ¿qué es lo que comúnmente se da? La gente dice: no, me malentendió, no, me oyó mal, ¿verdad? Comúnmente eso es lo que se escucha. Mire, cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, se lo repito, durante 3 años y medio se dedicó a predicar el Evangelio. Dice la Escritura: a sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, ¿verdad? Cuando lo leemos parece cosa sencilla o común, pero no lo es. ¿Alguna vez usted ha orado por un enfermo y se ha levantado? Son contaditos los que pueden decir: sí, el Señor se manifestó a través de mi oración. ¿O alguno ha levantado un muerto? Si muchas veces andamos nosotros mismos muertos, hermanos, en el Evangelio, Mire, la iglesia, yo voy a correr, como siempre. La iglesia muchas veces se queda nada más a lo externo. Ahora en este tiempo nos agarra de hacer como vemos hacer a los demás, ¿sí o no? Tengo que preparar la gallina, decimos. Tengo que preparar el pollo. Otros: tengo que apartar mi pedazo de ternera que me tienen en tal lado. Se dan ciertos lujos algunos. Pero muchas veces dejamos lo primordial, que es que adorar, alabar
exaltar el nombre de aquel al cual se le está celebrando. Usted sabe que el fin de año en el mundo se le celebra ¿a quién? El nacimiento de Cristo. Vea lo que Cristo hizo en este tiempo, hermano. Vamos a avanzar, vamos a correr. Verso 3 dice, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire, los mandamientos de Dios, yo no sé si usted lo ha escuchado, aunque sea una vez, pero los mandamientos, oiga, las leyes, el mandamiento es una ley, vea, las leyes terrenales, ¿para qué se hacen o para qué se nos dan? Dígame, ¿para qué? Simple y sencillamente para cumplirlas. Mire, vea la televisión, cuánto accidente, cuánto detenido por no portar un documento que la ley dice que tiene que andarlo, o por andar pasado de tragos que la ley dice que no pueden andar manejando así. Mire, el cliente no puede venir, no, pero perdónamela por esta vez. Mire, raro policía le dice al cliente, te la voy a perdonar, rara vez. Y mucho menos cuando ha habido un accidentado, ¿verdad? Si usted no cumple con las leyes que tenemos, mire, lo va a sufrir muchos y yendo presos. ¿Sí o no? Usted va a encontrar a muchos allá en las Bartolinas presos. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley. Y Cristo le dijo a estos, ustedes quebrantan la ley de Dios. ¿Por causa de qué? De una tradición. Mire, las tradiciones cuando Cristo estaba acá se traían aquí en el lomo. ¿De qué manera? Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado que dicen, mi abuelita me contaba cuando yo era pequeño, y ya tenemos como 70 años, que decía que si yo así hago tal cosa me puedo curar de esto. Muchas veces creen, yo no sé si le ha pasado, pero hay gente que cree que con piedras calientes que se las pase en el cuerpo se le va a quitar algún problema que ande atrás. Esas son, hermanos, tradiciones, cosas que traemos de allá, y el pueblo de Israel se había llenado de eso. Mire hasta dónde había llegado. Yo voy a correr. Vámonos al verso 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, oiga, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. O sea, no hay perdón, no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. Muérase, les dijo el Señor. Bueno, así estaba en la ley. Si usted lee el Antiguo Testamento, la ley, usted se va a dar cuenta que era cosa dura vivir en ese tiempo. Porque llegaban hasta el punto de decirle, como ley, Dios lo había mandado así. Si algún hijo llegaba a desobedecer a su padre, a su madre, decía la ley que lo sacaran a la plaza y lo apedrearan. ¿A cuánto les ha caído alguna pedrada alguna vez en la frente, hermanos? El que ha recibido una pedrada, dígame, ¿cómo se ha sentido? ¿Feliz? Como que si se hubiera sacado un premio cuando ve el poco de sangre bajando. Mire, hermano, la ley decía que se muera. Y Jesús les dice acá, quien maldiga, oiga, sale de la boca, quien maldiga a padre o a madre, ¿qué es una maldición? ¿Nunca usted ha escuchado a hombres, a mujeres decir, sos una maldita o sos un maldito o te maldigo? ¿No lo ha escuchado usted en televisión? Cuando la gente está llena de ira y dice, yo maldigo a esos que hicieron tal cosa. Dice, cuando alguien maldiga a su papá o a su mamá, dice la ley que se muera, mátenlo. ¿Lo haría usted con sus hijos? A ver,
los que tienen hijos, mataría a su hijo. Mire, en primer lugar no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se va preso, ¿verdad? Ya no estamos en el tiempo antiguo. Pero muchas veces los padres sufren por los hijos y los padres ¿qué hacen? Ay, que Dios se encargue, dicen. Porque muchas veces ya no pueden los padres con los hijos. Vea esto. Y ahora le dice el Señor, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su papá o a su mamá, esto que yo te iba a dar a ti, esta ayuda que yo te iba a dar, todo eso, yo se lo he prometido al Señor como ofrenda. Ahora, así es que, papá, mamá, muéranse de hambre, en el nombre de Jesús. ¿Les encantaría a ustedes que sus hijos les dijeran eso a ustedes? ¿Para qué crían los padres a sus hijos? ¿Verdad que duele cuando un hijo lo amanecen por allá en la calle? Muerto, ¿verdad que les duele a los padres? Yo ya pasé eso como hermano, ya pasé esa situación. Es difícil. Un padre cría a sus hijos para que estos ya viejos a ellos los cuiden y les provean. Hermano, pero no puede un hijo venir a despreciar o menospreciar a su papá. Porque entonces un creyente que haga eso se vuelve un fariseo. ¿Cómo yo puedo venir aquí a predicarles de ser dadivosos, etcétera, etcétera, si yo no lo practico en mi familia? ¿Cómo podemos dejar morir a los nuestros? ¿Cómo vamos a cuidar de la obra de Dios, hermanos? Yo sé que muchos queremos tener privilegios, ¿verdad?, en la iglesia. Yo creo que a nadie le gusta pasar sentado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y que la silla diga fulana de tal, fulano de tal. Hermano, todos necesitamos volver a la palabra. Lo que Cristo vino a enseñar es que nos quitemos todos esas máscaras que nos ponemos, como en octubre, ¿verdad? El día de las brujas. Mire, cuando a unos cipotes le gusta andar en eso, a un creyente. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia, pero estaba con ganas de salir corriendo. No porque tuviera una máscara por ahí bonita, de esas que vendían en los almacenes, sino porque yo me había cortado una de esos que salían en los cornflakes de Kellogg's. Un pedazo de cartón me iba a poner y andar payaseando con los demás. Mire, la iglesia tiene que ser una iglesia que no ande ocultando las cosas. ¿Por qué? Usted sabe que en primer lugar, usted no se esconde de Dios. ¿Comprende eso? Y aquí no se trata de que mi hermana o mi hermano si me ve me va a castigar. No. Si Dios te ve haciendo lo que no debes, el castigo no te lo va a dar el pastor. Qué bueno sería, ¿verdad? Que el pastor me dijera, hermano, te voy a poner un mes de disciplina por lo que hiciste. Ah, está bueno, la aguanto. Pero qué terrible es que yo, después de estar suplicando y suplicando, Señor, concédeme lo que te he pedido, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Se acuerda cuando uno estaba cipote también, que cuando le estaban diciendo algunas cosas a uno que a uno no le gustaba, uno se tapaba los oídos y decía, no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo? Qué tremendo es que el Señor nos dijera, hoy no te oigo, hoy no te respondo. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Vea de dónde brotan las maldades nuestras. Vámonos al verso 6, dice, ya no ha de honrar a su padre o a madre, dice, así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Las tradiciones que nosotros tenemos, hermanos, en los pueblos. Vaya a haber tanta gente celebrando fiestas que vienen de generación en generación y en generación. ¿Y qué son esas fiestas? Los llamamos fiestas paganas. ¿Por qué? Porque se celebran a muertos. Se celebran a demonios. Y eso es lo que el Señor peleaba con estos que eran oiga esto, líderes del pueblo de Dios. Muchas veces molesta, ¿verdad?, que se nos diga, mire, no celebren eso con el mundo. Mire, no hagan eso que hace el mundo.
Y muchos creyentes siempre nos gusta. De repente salimos así a hacer las cosas que la Biblia nos manda, que es ley de Dios, y nos dice que no las hagamos. Que no hagamos como hacen, ¿qué decía? Los pueblos paganos. Verso 7, hipócritas, dice, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina, oiga eso, doctrina, mandamientos de hombres. ¿Qué es una doctrina, hermano? La doctrina es un fundamento en la iglesia de Cristo. Todas las, oiga esto, religiones, sectas tienen doctrinas, todos. Pero si usted se fija a la luz de esta palabra, esas doctrinas, esos fundamentos no sirven sino solamente para lo terrenal, para enriquecimiento muchas veces de esos líderes que dirigen estos grupos. Es lo más común que usted va a encontrar. Pero cuando hablamos de la doctrina de Cristo, hermano, hablamos del fundamento que el Señor ha puesto para bien de nuestras almas. No, miren, nosotros como seres humanos nos ocupamos del cuerpo, ¿sí o no? Todos queremos estrenar mañana otra vez, ¿verdad? Yo voy a estrenar estos pantalones, mire, hippie. Todos queremos tener lo que el vecino compró. El vecino tiene un gran árbol, yo voy a traer para ponerlo en el palo de mango, voy a poner un gran piterío de luces. Así somos. Nos contagiamos rápido de las cosas que, sí, pasajeras que ni van, dicen, ni vienen. O sea, a mí no me deben de interesar. ¿Acaso, hermano, usted de aquellos que se queda sin comer por lucir algo a su vecino? Y como ahora es la tradición, hermano, voy a poner un Santa Claus ahí en mi casa. Navidad, dicen, celebremos. Mire, nos llenamos tanto la cabeza de esas cosas y eso, aunque usted no lo crea, nos va haciendo a nosotros a un lado los valores verdaderos espirituales que nos interesan. Fíjese que muchas veces nosotros decimos, hermana, mire, vamos a tener un culto allá afuera. Y los hermanos dicen, no voy. Es que me va a ver la fulana. Me van a ver, mire, porque hay muchos creyentes, yo pasé por eso. Yo muchas veces, fíjese que llegaba hasta el punto que la Biblia la metía en una, pero yo por pena lo hacía. La metía, me había comprado una matatía y ahí la metía. ¿Para dónde vas? Me decían, a pasear. Así les decía yo, con pena. Con pena, yo lo hacía de esa manera. Yo veo muchos creyentes que vienen a la iglesia así. No hablo de los que vienen de trabajo, porque vienen, yo sé de dónde viene, padre, pero aquellos que van a su casa, comen y vienen al culto y vienen así. Sí. Y yo lo primero que pienso, eso ya lo pasé yo. Y usted sabe que cuando uno ha pasado esas experiencias puede hablar, ¿sí o no? Mire, yo he hecho un montón de locuras en el Evangelio, pero claro, mi razonamiento es, Señor, yo era joven, porque es la verdad, un joven hace unas locuras. Yo sé que usted pasó por eso. Los que ya tienen más de 20, como yo, ya pasamos por eso. Entonces, ¿qué le compete a los demás? A los que hemos alcanzado de alguna manera cierta estatura espiritual, entender, pero no dejar de hablar estas verdades. Sigo corriendo. Oiga, dice el verso 10. Y llamando así a la multitud, escuche eso. Jesús estaba hablándoles allá en Israel, en los alrededores del mar de Galilea. No estaba ni en Jerusalén, lo que conocemos como Judea, sino en Galilea, donde se desarrolló su ministerio total. La gente, mire, se congregaban ¿para qué? Habían plazas, muchos lugares públicos, y cuando Jesús llegaba, Jesús sí era noticia. Ahí viene Jesús, decía la gente. ¿Sabe por qué lo buscaban? Usted ya lo sabe.
Porque la mayor parte de la gente estaba enferma, estaba endemoniada. Usted iba a la casa de más de alguno y encontraba a alguien endemoniado. Mire, eso era común en ese entonces. Casi que de 10 casas, quizás unas 5 había mínimo un endemoniado en esas casas. No digamos un enfermo. Cuando Jesús llegaba a un lugar, mire, como que llegaban a regalar, como ahora andan estos nuevos entrantes de alcaldes, a regalar. Así llegaba un montón de gente a buscar ¿qué? Una dádiva de Jesús. Y fueron los mismos que cuando lo crucificaron, solo el viento soplaba. Nadie de ellos estuvo con él. Hasta allí llega la hipocresía. Y si usted se llena de hipocresía, usted cae en lo mismo. Sea quien sea, tenga la edad que tenga, caemos en lo mismo. La hipocresía nos lleva a darle la espalda al Señor. Vamos, verso 12, acercándose 11. No lo que entra, oiga esto, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Usted cree que hay un alimento que lo pueda contaminar? A ver, ¿o no? Alimento sí hay que lo contamina, porque de repente usted se prepara una gran gallina para mañana y el primero está suelto. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado eso? Entonces decimos, me cayó mal, venía contaminada esa gallina. Sí, a veces un pan de cualquier cosa se comió y ya está y yendo a visitar al confesionario. Así es, pero Jesús, hermano, les decía esto. El hombre piensa que lo que uno come, eso le va a contaminar, eso creían aquellos, pero no, lo que sale de la boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? Cuando usted va a cenar, hoy que vaya a cenar, ¿para dónde va el alimento? No, va para adentro, ¿sí o no? Y después, mañana en la mañana, ¿para dónde va? Allí dice, a la letrina. Eso no te contamina, decía el Señor. Sigo corriendo. Oiga, le decían estos hombres, vea esto. Entonces acercando a sus discípulos le dijeron, mira, estos fariseos se han ofendido con lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque iba en contra de su tradición. Verso 13 dice, pero respondiendo a él le dijo, toda planta que mi padre no plantó va a ser desarraigada. Oiga eso. O sea, todo hipócrita va a ser ¿qué? Desarraigado. Verso 14, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ¿qué pasa? Mire, ¿acaso usted le va a confiar uno de sus hijos, mamá, papá, a un ciego? Aquellos que mandan a sus hijos en microbuses, ¿acaso le va a confiar a sus hijos a un conductor ciego? A ver, ¿verdad que no? Eso es ilógico. Pues en lo espiritual es igual. ¿Cómo le va a ceder usted su alma a alguien que no le habla la palabra, la ley, los mandamientos de Dios? A alguien que lo lleva de fiesta en fiesta, de tradición en tradición. ¿Y su alma, hermano? Como dice aquella escritura, lo que has provisto, ¿para quién será? A ver, ¿cuántos de nosotros podemos comprar tiempo? A ver, dígame. Hay muchos creyentes que han muerto por A o B. ¿Pudieron comprar tiempo? No. ¿Por qué? Porque era su día. ¿Se acuerdan de aquel hombre que sí le regalaron 15 añitos más? ¿Quién era? Era un rey. Ah, pero ese era rey, dice. Yo no soy rey, a mí no me va a dar nada el Señor. Conforme tu fe, dijo Jesús, te sea hecho. ¿Entiendes? Aquí no es cuestión de pisto, no, fe para él. Veo, verso 15, vea esto. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también ustedes son sin entendimiento?
No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, oiga, de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al ser humano. Verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Mire cuánto homicidio hay. ¿Cree que esto va a parar? La Biblia dice que todo lo que acontezca en los últimos días va a ir ¿de qué? De mal en peor. Va a ser, dijo otra palabra, principio de dolor. Así es que no espere usted que algún chirajito le diga, yo sí voy a detener las malas. No, vote por quien quiera, pero no confíe en que le va a dar trabajo, ni que le va a pasar un cheque mensual si no trabaja, tampoco. Vea, dice, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, atribuciones que se le dan como mentira a quien no debe, por sobre todo cuando hablamos de Dios. Verso último dice, estas cosas son las que contaminan al ser humano, pero comer con las manos sin lavar no contamina tu alma. Es peligroso lo que contamina nuestra alma, nuestro espíritu. Para finalizar, ¿se acuerda aquella acontecimiento que se dio en la iglesia de Corinto cuando Pablo dijo, allí hay un desordenado, dijo, que no se conforma con andar de loco, sino que también tiene hasta la mujer de su papá como mujer de él? ¿Hasta dónde llegó el apóstol Pablo? ¿Usted conoce esa historia? Dijo Pablo, en este momento, reunidos ustedes con mi espíritu, porque Pablo no estaba allá, ustedes y yo reunidos en espíritu, le dijo, entreguemos al tal, el tal, dice, sea entregado a Satanás. Hasta eso nos lleva la contaminación del alma. Creemos que las cosas que podemos hacer, si todos lo hacen, si hasta la hermana fulana lo hace, pues sí, pero no se ha dado cuenta el pastor, si no ya le hubiera puesto la soga al cuello, ¿sí o no? Sí, ya le hubiera puesto disciplina, pues, ¿me entiende? Así vivimos la vida muchas veces los creyentes evangélicos. Si es que los demás lo hacen, ¿y por qué yo no? Si Dios no los castiga a ellos, ¿por qué me va a castigar a mí? ¿Verdad? Entramos en litigio con Dios. No, mire, sabio es decir, que dé gracias que no le ha pasado nada. Y yo, mejor me aparto y me agacho. Porque esa actitud, esa conducta, ese estilo de vida no es para un hijo de Dios. Recuerde esto, la comida de mañana, si va a comer algo rico, no lo va a contaminar, ore al Señor. Pero si usted se dedica a expulsar de su boca maldiciones, profecías y toda clase de locuras, entonces sí, cuando usted sea contaminado, el Señor lo va a hacer a un lado. Y por eso muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿No le ha pasado eso? Señor, no me diste lo que te pedí. Te pedí un carro y me diste una bicicleta. Sí, muchas veces llegamos a hablarle al Señor, no me diste esto, no me diste aquello, cuando que lo primero que yo hago, al menos yo, es autoexaminarme y decir, ¿por qué no me dio tal cosa? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? ¿Dónde fallé? Qué terrible es que vivamos así toda la vida y después lo que venimos a ver, ¿qué venimos a quedar? La mayoría, muchos, le damos la espalda a Dios y nos regresamos al mundo. Póngase de pie, hermano, y oramos.